periodo de vacaciones las calles están prácticamente vacías. Vacías. Ajá. O sea, muchos están fuera, no hay trabajo, no están trabajando, entonces ahí como que hay un parámetro, digamos, o medidor para poder de alguna manera iniciar nuestra conversación este día. ¿Sí? Cuéntame. Fíjate, te cuento un tema rapidito que acabo de ver y ahí te voy a mandar la foto. Una moto se para enfrente de mí y le vi la placa. La placa era la número 740 y pico de mil. 740 y pico de mil, cuando los datos que están en el Ministerio de Transporte, pues apenas pasa de 500.000. Quiere decir que hay 200.000 motos que no están al menos reflejadas en la página web, o espero que ya lo hayan actualizado. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el crecimiento del parque vehicular, sobre todo en las ciudades, es espectacular, es asombroso, realmente da miedo el crecimiento del parque vehicular. Ahora, ya puntualmente sobre lo que me decís, y tiene que ver con el dato que acabo de dar. Ciertamente en vacaciones, en periodo vacacional, la ciudad tiene mucho menos carga vehicular. Sí. Pero el mejor ejemplo que podemos ver de las soluciones que se han venido proponiendo durante tantos años, y pareciera ser que a muy poca gente le interesa, por decirlo de alguna manera, si no es que a nadie, los primeros 3 días de las vacaciones, en los primeros 3 días de vacaciones es cuando se empieza a sentir esa fluidez en las ciudades. ¿Por qué? Porque el gobierno y los estudiantes no están trabajando. Saber, o sea, en el caso muy específico, ya nos rinden nuestras calles, muy práctico. Vaya. Sí, es un tema de regulación, podemos hablar y a lo mejor más adelante el tema de normativas para horarios escalonados, etcétera, etcétera. Y luego viene el tema de la sobrepoblación vehicular, ¿no? Sí. Uno de los grandes problemas, ya tenemos sobrecarga vehicular, pero la sentimos mayormente porque hay un pésimo sistema del funcionamiento de nuestra red vial. Y sobre esto te voy a dar un dato que al menos a mí me aterra. En el año 2030, o sea, estamos a 6 años, en el año 2030 tendremos prácticamente el doble de los vehículos que tenemos ahorita. Es decir, ahorita se supone que hay 1.700.000 vehículos como parque vehicular en todo el país. Quiere decir que en el 2030 vamos a tener 3.400.000 vehículos. 3.400.000 vehículos. Quiere decir que en el 2030, para estar en la misma trabazón que estamos ahora, necesitaríamos el doble de calles. Si nos vamos al punto central de la ciudad de San Salvador, por poner un ejemplo, en el punto más central o más céntrico de la ciudad de San Salvador, desde allí al punto más lejano, que puede ser la salida de Santa Tecla, por ejemplo, puede ser Apopa hacia el otro lado, Soyapango hacia el otro lado, del punto más central hacia el punto más lejano son 8 kilómetros de distancia. ¿Sí? 8 kilómetros de distancia, ¿sí? El que no me crea lo puede medir un domingo que no haya mucho carro, que va y que lo mira. Yo lo he hecho, personalmente, lo he medido esa distancia. ¿Qué quiere decir? Que solo sean 8 kilómetros. 8 kilómetros sin carros, usted lo debería de mover ¿en cuánto tiempo? En 6 minutos. Vaya, vamos a 60 kilómetros por hora en 8 minutos. Pero ¿en cuánto tiempo los mueve o los recorre? Cuando hay carros. En 2 horas, hombre. Mire, de Soyapango a la zona de los centros comerciales. Antes, cuando estaba el Citram, se recorrían entre 15 y 20 minutos. Hoy hemos vuelto a las 2 horas. Ahora, el Citram es otro dolor de cabeza, es otro problema, y ya analizaremos por qué ha sido tan problemático, si querés, sobre el tema del Citram. Ahora, lo que tenemos en realidad es una ciudad que funciona mal. Ha habido alcaldes que se han llenado la boca diciendo que San Salvador es una ciudad inteligente o vamos a una ciudad inteligente. Yo difiero de ese concepto porque poner internet en un parque o en otro no te convierte en ciudad inteligente. Una ciudad inteligente empieza porque las cosas funcionan para lo que fueron creadas. Explíqueme usted si las aceras en San Salvador son usadas para los peatones.
En una enorme mayoría son usadas ¿para qué? Para estacionar los carros, hombre. No se vale. Vayamos a la colonia médica, que es una zona que solamente vas ahí si tenés problemas de salud. Y ahí no podés caminar en las aceras. Se construyó no pensando en que íbamos a crecer. ¿Así? Estamos de acuerdo. Se construyó con una... nuestra mentalidad... La ciudad es un Frankenstein. ¿Sí? Muy cortoplacista, ¿no? Y es que... Diría. Lo que pasa es que la ciudad, desde su nacimiento, ha tenido muy poca planificación. Y ha crecido espontáneamente y sobre todo se han movido las centralidades de la ciudad de acuerdo a intereses más que todo económicos. Te decía en el anterior bloque, si después de entender y comprender bien este fenómeno causal de cómo una ciudad se ve seriamente impactada por el tema de una movilidad tal vez queriendo ser ajustada en tiempo y espacio que no corresponde a cuando fue construida una ciudad como tal, ¿cómo cala el tema de la implementación de un sistema de transporte masivo como lo tienen otras ciudades, que de alguna manera representa algún aliciente al respecto? El tema de una buena sincronización de semáforos, señalización, y a eso agregarle también un rol importante de gestores de tránsito en esta materia. Cuéntame un poquito sobre eso. Vaya, el crecimiento vehicular individual se da específicamente por el pésimo sistema de transporte masivo que ha tenido la ciudad desde siempre, ¿sí? Como no tenés alternativa decente y rápida para moverte, entonces la gente resuelve ese problema desde la individualidad. ¿Y eso cómo se hace? Comprando carro. El problema es que se ha desbordado tanto esta compra vehicular y no ha sido sustituido o ni siquiera se ha planteado con seriedad una salida concreta e integral. El primer esfuerzo que se ha hecho en esta lógica ha sido el Citram. ¿La ciudad de San Salvador necesita un sistema como el Citram? Sí, sí lo necesita. No necesita metro. Allá hay gente que anda hablando de poner un metro, de poner un monorriel aéreo, etcétera. No pero necesita se habló eso. también, no sé si te recuerdas, creo que contigo tocamos la incorporación de buses chinos, ¿no? La compra, ¿te recuerdas? Sí, bueno, eso está en las noticias, ¿verdad? Sí, que hay no se trata de solo que hay una necesidad de comprar buses. Eso, pero no sé si eso será parte de no sé si, ¿cómo que le llaman el sistema ese? De un sistema de transporte masivo, pero tiene un nombre, el BTR o algo así. El BRT. El BRT, sí. algo así, ¿no? El BRT significa Bus Rapid Transit. Buses de transporte rápido. Eso es el Citram. En realidad el Citram, en cada ciudad le pone su nombre. Transmetro en Guatemala, Transmilenio en Bogotá, Ruta 100 en la Ciudad de México. ¿Y cala para una persona como en el caso de tu persona, cala decir que lastimosamente el Citram fue politizado, ¿no? Porque era un buen inicio en el ejercicio de la... Yo sostengo que el Citram es una maravillosa idea ejecutada con las patas. Y ejecutada, lo más triste, ejecutada debajo de la mesa. Nunca tuvo, desde mi perspectiva, puedo estar equivocado, pero desde mi perspectiva, nunca tuvo el objetivo de resolverle al ciudadano, aunque le resolvía al ciudadano. El objetivo era un poco más oscuro que ese, ¿sí? Pero lo único que vino a demostrar es que funcionaba, porque de los centros comerciales de Soyapango a los centros comerciales de Metrocentro eran 15 minutos, 20 minutos, hasta el médico quirúrgico. Eran 15 minutos, hoy son 2 horas. Antes eran 2 horas, después 15 minutos y hoy vuelve a las 2 horas. Sí, porque algo hay que hacer con eso. Soyapango a El Salvador, ¿cuánto tiempo? De Soyapango acá al Salvador del Mundo. No, hoy 2 horas y media, sí. pero cuando estaba el Citram eran como 20 minutos. Sí, 20 minutos, por ahí. Increíble, ¿no? Increíble. O sea, funcionaba. Ahora, ¿no? Funcionaba, esa parte sí funcionó. Ahora, eso hay que replicarlo. Uno de los grandes problemas de ese pedacito de sistema es que solo era un pedacito de sistema. Hay que meterlo en toda la ciudad. Fíjate,
Aquí hay una mesa de transporte de los transportistas que pasan diciendo cosas interesantes. Ellos han dicho públicamente que un salvadoreño pasa entre 4 y 4 horas y media al día metido en un bus o en 2 cuando transborda. Entre 4 y 4 horas y media al día. Y trabaja 8 horas al día, más estas 4 horas y media, son 12 horas y media. ¿Qué vida le queda? ¿Qué vida, qué calidad de vida? Y aquí metemos un tema que ya lo he dicho varias veces. Aquí lo que está en realidad en pugna son 2 visiones de la ciudad como tal. Los que luchan por elevar el nivel de vida y los que luchamos por elevar la calidad de vida. ¿Qué calidad de vida tiene la gente cuando pasa 8 horas trabajando y 4 horas y media metida en un bus? Es terrible. Ahora, esta catástrofe urbana, de ineficiencia urbana que tenemos, también tiene que ver con los estudiantes. Se han cambiado los semáforos, pero si no se sincronizan, no va a servir de nada. Necesitamos sincronizar los semáforos. Por ahí escuché a un técnico del BMT decir que solo la sincronía de los semáforos iba a convertir el tráfico por lo menos en un 10-15% más eficiente. Eso significa que vamos a reducir los tiempos de desplazamiento. Vamos a ir un poquito más rápido. Fíjate que, no sé si te has dado cuenta, pero en muchas partes de la ciudad, desde hace ya varios días, sí, porque tenemos 2 minutos para ir concluyendo. Sí, han pintado un rótulo que dice 30. Quiere decir que cuando en esa calle que dice 30, tenés que ir a 30 kilómetros por hora. Pero te garantizo que cuando pasás por ahí vas a 9 kilómetros por hora, vas a 5 kilómetros por hora. Entonces, de nada sirve que le pongas 30 si la cantidad de carros te lo impide. Y eso nos lleva a la tercera gran medida, el sistema de transporte masivo. Si ponemos un sistema, un BRT integral e integrado, entonces vamos a reducir todavía más los tiempos de desplazamiento y vamos a empezar a ver una ciudad eficiente, digna, justa para los trabajadores y todos los habitantes de la ciudad. Cuéntenos un poquito, ¿cómo desde la, digamos, postura que usted tiene como especialista en el manejo de enfermedades, puede en su momento saber cómo está la sociedad hoy en día? Bueno, los síntomas, los comportamientos, las reacciones, las actitudes, a ti te dicen cómo está alguien. Por ejemplo, si habláramos del tema del estrés, el estrés no existe. Ese solamente es una expresión que lo que indica es que la persona tiene algún problema de interpretación de su contexto. Uno le da forma. El estrés lo inventó el ser humano, el estrés lo crea el ser humano dependiendo, como ya lo acoté, de la interpretación que hace de todo su entorno psicosocial, llámese como quiera, que le pueda permitir a la persona una reacción de la cual él es responsable de cómo va a reaccionar. Nadie más es responsable de las acciones de uno. Uno tiene que asumir el reto al verse frente a una situación que lo obliga a presentar algún tipo de reacción, para bien o para mal, uno decide. De tal manera que cuando vemos lo que vemos a nuestro alrededor, Ernesto, enfermedades, una mayor afluencia de pacientes con estados depresivos a las clínicas, por ejemplo, neurólogos trabajando mucho en casos como estos, cardiólogos con niveles un poquito más elevados de pacientes que llegan por problemas de presión arterial, los endocrinólogos atendiendo más personas con tendencia a la diabetes. O sea, eso te dice a ti cómo está manejando las personas todo su contexto y sobre todo cómo están interpretando lo que les está pasando. Toda emoción termina convirtiéndose en una enfermedad. En una enfermedad. Y el doctor Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, dijo, las emociones que uno no expresa, estas nunca mueren. Solo se convierten en enfermedades en tu cuerpo. Eso te responde otra cosa, que enfermedades no existen.
Es el ser humano el que le da forma a las enfermedades. Yo animo mucho a los pacientes en la clínica, léanse el libro El Secreto, porque cada vez que una persona habla de una enfermedad, puntúa una enfermedad, habla solo de ella, tenga la seguridad. Por ejemplo, un diabético, si usted no suelta la palabra, si habla de ella, se enfoca en eso, y se enfoca, como dice Rhonda Byrne en este libro, en lo que no quiere, más que en pensar en lo que quiere, pues a usted le van a estar llegando siempre situaciones negativas de salud, que son las que usted desearía que nunca fuera, pero el cerebro no te codifica la palabra no. Tú dices, yo no quiero morir en un accidente. El cerebro le pone una cruz a la palabra no y dice, yo quiero morir en accidente. Pero la gente va a morir en un accidente. Las enfermedades son el resultado de aquel enfoque que yo le pongo a una enfermedad en particular. Y el estrés es exactamente igual. ¿Estoy estresado? No, usted ha interpretado mal una cosa y por eso está como está o se siente como se siente. Entonces es muy prudente que tú hayas puesto en agenda el tema, porque definitivamente lo que más atiendo en la clínica, en el Centro de Naturopatía Clínica Ernesto, es exactamente esto. Y no solo eso, sino muchas de las enfermedades que el paciente presenta son el resultado de eso. Que si tú presentas disfunciones gastrointestinales, son el resultado, en la gran mayoría, por lo menos en el 90% de los casos, son el resultado de cómo interpretas tú una situación que no puedes digerir, que no aceptas, que no estás de acuerdo en la vida. Quien paga el precio es tu estómago. Hay una situación que no puedes procesar adecuadamente, que te da tristeza profunda. Si esta es crónica, el resultado es un daño en tu pulmón. Esto, definitivamente no existen enfermedades, Ernesto. Los seres humanos le damos forma a ellas de acuerdo a cómo estamos interpretando. Yo creo que la salud, sobre todo, mira, sobre todo el médico, independientemente de la especialidad a la que se dedique, es responsable de hacerle saber a su paciente que las enfermedades primero pasan por la mente. Cuando ya la mente ya no soporta los embates de carácter psicoemocional, entonces los manda al cuerpo. Y por eso es que Sigmund Freud acuñó, ¿verdad?, para mí un adagio interesante: las emociones que uno no expresa nunca mueren, solo se van a convertir en enfermedades en el cuerpo. Esto también te dice otra cosa, y es que a lo primero que habría que darle atención a un padecimiento es a las emociones. Así es que agarre el teléfono, marque a un psicólogo, amigo o recomendado, y entonces dígale que necesita ayuda, ¿verdad? Entonces el psicólogo le va a ayudar a colocar el padecimiento en su justa perspectiva y le va a dejar bien claro: señora, usted está deprimida, usted lo que tiene es un alto nivel de tristeza. Usted lo que tiene es que no puede manejar cierto conflicto de la forma en como debería. Entonces, cuando el profesional de la salud mental te deja bien claro lo que está pasando, créeme que hasta podría bastar eso para que la persona se pudiera recuperar. Hablando del periodo vacacional, ese es bueno, y lo voy a traducir muy bien a entenderlo como lo decimos ahí cotidianamente en nuestras casas, ¿no? ¿Es bueno desconectarse de todo? Se debería de desconectar uno. Cuesta a veces porque tenemos o vivimos en medio de una sociedad, Ernesto, que nos tiene tan interconectados con todo, con el teléfono, con la tablet, con la computadora, con lo que sea. Entonces es un reto, es un desafío para la mayoría de las personas desconectarnos de todo eso. Pero no solo habría que desconectarse de todo eso, si es que también hay que irse a cualquier sitio que a uno se le haga factible y andar descalzo, Ernesto. Es necesario repolarizarse, y si no es tanto lo que tengo como para disponer dónde caminar, pues entonces hablo tanto de esto: hay que agarrar un árbol, hay que abrazarlo unos 10 minutos y hay que me digan que estoy loco. ¿Funciona esa terapia? Funciona. Un árbol. Todo el mundo lo ve así, lo hacen y les funciona. Tengo pacientes que lo hacen. Tiene sentido y es de lógica. Andar sin zapatos y pisar la tierra, la grama. ¿Y por qué crees que los japoneses hacen lo mismo? Sí, los japoneses entran a su casa y se quitan los zapatos. Es exactamente lo que hacen. Entonces, cuando tú haces eso, lo que logras es hacer que la planta de tu pie entre en contacto con la tierra y te repolarizas. A veces también como la situación económica no deja de, digamos, de afectar negativamente a la persona. Cualquiera, lo primero que tiene es carece de sueño, ¿no?
pues no lo deja dormir. Sí, pero ¿qué vas a hacer tú si ya tienes definido un salario de 365, por ejemplo? Ese es el salario mínimo en el país. ¿Qué queda? Aprender a vivir o sobre o por debajo de las posibilidades. Ahora, tenemos un problema de cultura en el país, ¿verdad? En donde nos impacta mucho el mercadeo, ¿verdad? O sea, eso juega aquí un papel tan vital que sobrepasa la posibilidad normal y ahora te tocan la parte emocional. Esa es la parte que también hay que aprender a controlar. Es que mira, Ernesto, no puedes tú cambiar ni las políticas del gobierno, ni las políticas de lo que sea, cualquier entidad responsable de generar condiciones para que la cuestión económica se resuelva. Uno de manera personal debe aprender. Es que nos toca eso en cualquier país del mundo. Bueno, creo que antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador entrara, creo que era $4.50 de dólar el salario mínimo en México. Las cosas cambiaron pues por cuestiones de políticas internas. Pero la gente había aprendido a vivir con eso. Hoy ya tuvieron que aprender a vivir con más de eso. Y como se pueda acotar del tema en cualquier país del mundo. Es cuestión de que uno aprenda a ajustarse a las realidades contextuales. No debemos depender de lo que otro piensa, de lo que otro sugiere, de lo que otro dice. Uno debería de aprender a hacer un manejo correcto sobre su propia condición, ajustarse a su propia realidad. Claro que desearíamos más, claro que desearíamos y necesitamos más, pero uno tiene que aprender a ajustarse a las circunstancias en las que está o debe hacer algo para ser distinto a los demás. Lo que pasa es que nos cuesta aceptar retos a veces, Ernesto. ¿Qué hago con preocuparme? Bueno, sí. Bueno, solo te lo comento. Creo que la vez anterior en un programa aquí contigo hicimos una breve acotación del caso. $12,000 ganaba el expresidente Pepe Mujica en Uruguay. Y donaba el 90%, solo se quedaba con $1,020. Y le preguntaban que por qué hacía eso. Sí, no necesito tanto. Es suficiente lo que tenemos para vivir. Y no lo cuidan aquí, no, ¿y para qué? No necesito que nadie me cuide. O sea, yo agarro mi volvaje y me voy. Mire, es la hora de la presentación en el Palacio de Gobierno, le esperan. Seguramente la seguridad está afuera. Así yo me voy a pie. O sea, no necesito. O sea, cuando uno ve cosas como esa, la forma, por ejemplo, en la que este señor vive, no estamos queriendo decir que todo el mundo adopta el mismo comportamiento, pero se trata de una cuestión de reestructuración mental. Le preguntan a Facundo Cabral, ¿y tu carro lo tienes afuera? No, yo no tengo carro. Pues, ¿ni en qué andas? No, mis amigos tienen carro. ¿Y dónde te quedas? ¿Tienes tu casa aquí? No, me quedo en la casa de mis amigos. Creo que a Elon Musk le preguntan exactamente lo mismo. ¿Y para qué quiero carro? Si todos mis amigos tienen carro. No estoy diciendo tampoco que hay que atenernos a que todo lo que... No, tampoco. Y andar siempre pero solo te dice lo simple que es la vida. Claro. Y que la puedes hacer simple, pero ¿por qué te complicas? O sea, ¿cómo es? Tuve el caso de alguien que llega a la clínica, no voy a dar nombre ni nada, por mucho respeto, y jamás lo haría, pero te llegó con una cantidad de alhajas que yo dije, es tipazo, ¿no? Pero al final... me pregunta la mamá, mire, ¿lo atendió? Sí. ¿Compró algo? No. Y no hizo nada. Dice que había llegado porque la consulta se la regalaron. Pero el doctor tiene una condición económica que de verdad tiene la tarjeta que ya no haya ni cuál utilizar. O sea, ya no hay para dónde, están totalmente topadas. O sea, ¿cómo es posible tener un estilo de vida en el que tú vives por encima de las posibilidades? Que gana $1,300 al mes y gasta $2,800, no puede ser. No, pero es que tengo la tarjeta de crédito. Ernesto, eso es lo que da dolor de cuello. Eso es lo que da insomnio. Eso es lo que te da gastritis, úlceras pépticas o duodenales. Eso es lo que le produce estreñimiento a la gente. Por eso, de nuevo, insisto en el tema, las enfermedades no existen. Los seres humanos le damos chance a que aparezcan producto de cómo estoy manejando mi vida de manera personal. Ese es el punto. El ejercicio es una buena también, digamos, forma de cómo tratarlo, o un escape. Excelente opción, excelente opción. Si lo que pasa es que uno es haragán a veces, Ernesto. Es tan importante que uno camine 30 minutos diarios, con solo caminar. No hagas ejercicio de alto impacto, con solo hacer eso.
30 minutos caminando, por supuesto que podríamos ayudarnos muchísimo. La alimentación adecuada. Y cuando hablo de alimentación adecuada, no estamos hablando de salmón, ¿no?, y de un lomo de aguja cada 3 días. No está hablando de eso, que la alimentación debería de ser lo más natural posible, porque los seres humanos somos no solo por lo que pensamos, sentimos, creemos, vemos u oímos, es también por lo que llevamos a la boca y cómo llevamos lo que llevamos a la boca. Y por otro lado también juega un papel importante en medio de qué condiciones estamos ingiriendo nuestros alimentos. Así es de que sigue siendo responsabilidad de los seres humanos el equilibrio. Se habla muchísimo en el contexto de lo cotidiano que resulta hoy en día vivir en una ciudad como la nuestra, y eso es lo que teníamos anteriormente en el programa. El hecho de saber cómo lidiar con el tráfico y todas las cosas que a diario se nos presentan. Este tema de la automedicación es también vital en ese sentido. Recurrir a las vitaminas, recurrir al ejercicio, como usted bien lo decía, a una buena alimentación. Es vital. Mira, hablas del tráfico, pero si ahora solo te vas al GPS, dependiendo de hacia dónde vas, te da una solución. Y ves que no me puedo ir todavía, pero, o sea, porque voy a estar discutiendo a media calle con la gran tormenta y la cola es espantosa, vas a hacer 2 horas y media en cola, entonces mejor esperas en un sitio. Luego vuelves a contactar el GPS, a ver qué tanto ha bajado el tráfico. ¿Por qué me tengo que ir a meter al tráfico si sé que no tengo ni la personalidad para aguantar que alguien me silbe o me pite o me insulte? Entonces mejor me quedo en un lugar tranquilo esperando que el tráfico baje. Si la tormenta es insostenible, Ernesto, no manejes debajo de una gran tormenta. Entonces tú buscas una condición. De nuevo, los humanos somos los responsables de lo bueno o de lo malo que nos pueda pasar.